Ya estamos en comunicación con el legislador porteño del Frente de Todos, Leandro Santoro. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Roberto? ¿Cómo anda Babi también? ¿Cómo te va, Leandro? ¿Sabes cómo te quiero? Te quiero mucho. Yo a vos te quiero mucho. Me parecés uno de los mejores cuadros políticos del mundo. ¿Del mundo? Yo lo quiero mucho, Leandro. Algunas cosas no coincidimos, pero otras tampoco. Bueno, hoy es viernes, relajados. Una pregunta general, digo, ¿cómo estás viendo el escenario político englobado, digo, el Frente de Todos, la oposición, el juego político en este momento? En un año global, decís vos? Sí, en un año electoral, ¿no? El Frente de Todos, Sí. Juntos por el Cambio, ¿cómo está jugando cada uno de los actores? Mira, yo tengo obviamente la mayor preocupación son la combinación entre la evolución de la pandemia y la crisis económica. Siempre dijimos que a partir de la aparición de la vacuna, la actividad económica iba a tender a mejorar, se iba a recuperar y iba a haber un rebote, y lo que está viendo ahora parece que es un rebrote del virus, y eso complica muchísimo la circulación, la actividad económica y obviamente la vida en comunidad. A mí eso es lo que más me preocupa, y además uno cuando ve Europa, que tiene en el diario del lunes, la verdad que parece que no le encuentran la solución. Y veo discusiones muy parecidas a las que tenemos acá, nada más que acá parece que las tenemos con un grado de violencia mucho más importante de la que se da allá, y de irracionalidad. Me cuesta encontrar dirigentes importantes de la principal oposición, no sé, de parte de Boris Johnson, diciendo que la vacuna no funciona, que es agua, o que lo que hay que hacer es boicotear, no sé, la política sanitaria. Y acá sucede, y eso me preocupa muchísimo, Roberto, porque se metió el virus en la grieta, se radicalizan todas las posiciones, y hay un punto donde no importa si es verdad o es mentira lo que se discute, lo importante es lastimar al otro, lastimar al adversario, sin importar las consecuencias y sin medir las consecuencias sociales. Eso es lo que más me está preocupando por ahora. Sí, si sucede acá lo que está sucediendo en Europa, que se está multiplicando por 5, por 6 con respecto a la primera ola, la recuperación económica se va a dificultar muchísimo. Muchísimo. Se va a dificultar muchísimo. Y después hay otras cosas, ¿no? Como yo decía al principio del programa, hay datos buenos y datos malos, ¿no? El Banco Central está comprando muchos dólares, se está alejando del precipicio, pero la inflación de diciembre fue del 4, pero no fue solo diciembre. Desde que salimos a la calle, el último trimestre, la inflación se mueve entre el 3,5 y el 4, es decir, se mueve a un ritmo del 50% anual. Y es muy difícil que los salarios puedan seguir eso. De hecho, en noviembre perdieron, en diciembre perdieron, qué sé yo. Con lo cual vos podés tener un poco más de laburo el año que viene y puede crecer la pobreza al mismo tiempo. Es increíble, pero eso puede suceder. Y cuesta mucho enfrentarse con los factores de poder, ¿no? Si vos les decís, che, muchachos, no me aguantan 2 meses sin exportar, y los tipos te paran 3 días, y vos al otro día le decís, no, bueno, listo, no lo hacemos, y los tipos el paro te lo hacen igual. Si en cada factor de poder se hace tan problemático, entonces es difícil mejorar un poco la calidad de vida de los argentinos, ¿no? Sí. Mira, a ver, nosotros solemos decir que la oposición son los factores de poder más que los partidos políticos. Sí. Y utilizando un concepto de la ciencia política, podríamos decir que estamos frente a una oposición desleal. Una oposición que en lugar de preservar la paz social y de respetar las reglas de juego, es capaz de tirar del mantel, incluso yendo en contra transitoriamente de sus propios intereses, a los efectos de desprestigiar un proyecto político y un proyecto de país. Y está muy claro cada vez que uno escucha las argumentaciones de los factores de poder, está en los primeros puestos del ranking la argumentación de que ellos actúan de manera preventiva contra la intervención del Estado. Se vio con lo del maíz inclusive, que uno puede discutir si estuvo bien o estuvo mal la medida, si había que haber subido las retenciones o había que haber frenado el registro de exportaciones o había que haber dejado las cosas como estaban. Lo que uno no puede discutir es que frente a un insumo tan importante de la cadena alimenticia se necesita una intervención del Estado. Y ahora la respuesta de ellos era, nosotros estamos haciendo esto de manera anticipada porque entendemos que si pasa esto, la cosa va a ser peor el día de mañana. Y eso es muy complejo. Y a mí lo que me parece es que ahí es donde pierde la racionalidad de la discusión política, independientemente de los errores que seguramente habrá cometido el gobierno.
no estuve en las negociaciones con la cadena, pero he visto marchas y contramarchas, entonces intuyo que seguramente algún error se cometió, pero en lo que yo estoy de acuerdo, y estoy seguro que todos ustedes también, es que el Estado tiene que estar presente y no puede dejar que sea la libertad de mercado la que ordene los precios de los alimentos, porque entonces este país es invivible, es insufrible, con una tendencia a la dolarización. Si nosotros dejamos que los precios se dolaricen y los salarios están en peso, no aguanta la democracia, ni siquiera es un problema del capitalismo, que el capitalismo necesita consumo. Hay un punto donde hasta el sistema democrático, para estar legitimado, también necesita el consumo. Y esto es lo que me parece que los factores de poder no entienden. No hay gobernabilidad posible con un salario de 25 o 30 lucas y con 1000 mangos el kilo de asado. No hay gobernabilidad, para poder simplificártelo, digamos, ¿no? Y esto agregar el problema de la vivienda, todo lo que ya sabemos que está asfixiando muchísimo a la gente, el endeudamiento familiar. A mí el tema del endeudamiento familiar me preocupa mucho, mucha gente endeudada para pagar el alquiler, clase media baja, clase media media. ¿No? Esto es problemático. Si vos... Roberto, te voy a pedir si me puedes subir el retorno, porque vos sé que te escucho muy bajito y entonces se me está complicando. Digo, podemos hacer un ejercicio de cuál era tu visión del Frente de Todos antes de asumir y cuál es ahora. ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas vos esperabas que fueran de una manera y fueron de otra? ¿O no? ¿O por ahí pensás que todo el plan se está cumpliendo? ¿Qué es lo que ves vos? No hablo de economía, hablo del funcionamiento, de la dinámica. Es que vos sabés que la pandemia alteró todo. Por ejemplo, una de las cosas que más ruido hacen son las discusiones que se dan entre los protagonistas del frente. Y yo en la campaña electoral lo había charlado con Alberto porque anticipaba que un gobierno presidencialista con una coalición de esta naturaleza iba a tener dificultades en el funcionamiento cotidiano. Y en algún momento Alberto me dijo que él tenía en mente institucionalizar el frente. Me dijo dos cosas: aquí hay que renovar el PJ y hay que institucionalizar el frente para poder construir un ámbito de consenso y de construcción de agenda política que nos permita a todos ir sumándole a la Argentina. Y eso, por ejemplo, que a mí me parecía que era una herramienta importante, que hubiese ayudado muchísimo y que hubiese disminuido muchísimo el ruido interno, no se dio, entre otras cosas, por la pandemia, no solamente por la voluntad política de los actores, porque a todos nos cuesta movernos, encontrarnos, y no es lo mismo hacer Zoom que juntarse. En segundo lugar, me pareció que yo hubiese esperado que haya una agenda de transformaciones más profundas en los primeros días. Que también uno puede decir, bueno, apareció la pandemia y eso alteró muchísimo, pero digo, debates como el debate sobre la reforma judicial creo que era para dar los primeros días de diciembre del año 2019, de entrada, ¿no? O los debates sobre cómo tienen que funcionar determinados mercados, son debates que se tienen que dar de entrada, de cara a la sociedad, sin prepotencia, con docencia, con pedagogía, pero con mucha firmeza, explicar lo que a nosotros nos votaron para hacer cumplir un programa electoral. Y ahí son las 4 cosas que decía Cristina: salarios, precios, tarifas y jubilaciones, que son los 4 precios más importantes de la economía, conjuntamente con otros precios relativos como pueden ser el del combustible, que son los que determinan cómo vamos. Y en función de eso también me imaginaba, como crítica si querés, un rol comunicacional mucho más activo de un equipo de funcionamiento político más que comunicacional, que acompañe la creación, que acompañe estas políticas públicas para crear condiciones para estas políticas públicas. Y sin embargo la comunicación terminó demasiado concentrada desde mi punto de vista en el presidente, y eso complicó y complica al día de hoy la capilaridad del mensaje, y obviamente te dificulta muchísimo las cosas cuando es el presidente el que recibe la bala, ¿no? Y eso creo que es algo que habría que cambiar. Eso pasa constantemente. Sí. Eso pasa constantemente. Y no hay una... A mí, vos a veces usás el nosotros y no sé hasta dónde llega ese nosotros, ¿no? Cuando vos decís, bueno, la oposición es el poder económico, muchas veces decimos incluso la oposición son los medios, no sé, el 40% no lo tiene Macri, lo tiene Manieto y cosas yo. Cada uno llega hasta un lugar cuando lo define. ¿Y vos pensás que el gobierno lo ve de esa manera? Mirá, no lo sé, hace bastante que no hablo con Alberto, por lo menos de estos temas. Ayer lo vi porque fuimos con los padres de Báez Sosa a dejar y charlé sobre ese tema nada más, pero no charlé de política en profundidad, no tuve la oportunidad. Así que hace se podría decir hasta varios meses que no hablo personalmente con él. Uh-huh.
me parece que es una correlación de fuerza que merece ser administrada y monitoreada día a día. Claro. Yo creo que, de hecho, si vos te fijás, hay aliados que aparecieron al principio que pasaron a la vereda de enfrente rápidamente. Hay actores que nosotros esperábamos que iban a tener una actitud mucho más agresiva, que están más neutrales, y después están los de siempre, los que se han radicalizado, que sabíamos que de entrada iban a dejar que pase la primavera de los primeros 100 días para empezar a erosionar el gobierno. Pero eso también tiene mucho que ver con negociaciones que se dan en el día a día de una gestión. O sea, vos cuando, qué sé yo, digo, a ver, si vos por ejemplo tomaste la decisión de congelar las tarifas de las TIC y de las TELCO y de pasarlas a servicio esencial, eso trae una reacción. Entonces, yo supongo que alguien cuando tomó esa decisión se imaginó que después de eso iba a venir una serie de cosas y están actuando en consecuencia. Pero yo no formé parte de esa mesa donde se evaluó las consecuencias no solamente sociales y económicas positivas, sino las consecuencias políticas de esa decisión. Entonces ahí, para mí, se me complica opinar porque tengo que opinar como un opinador, digamos, y no como un protagonista. Y yo entiendo que tu pregunta va más no hacia cómo la veo yo como militante, sino como la percibo desde adentro de nosotros que decíamos recién, y ahí se me complica muchísimo. Claro. Hay, digo, no solo acá, ¿no? Nosotros hablamos de acá, pero en el mundo pasan cosas similares con respecto al aumento de la irracionalidad en el debate público. Y esas cosas van conformando un mundo más oscuro, más peligroso, ¿no? Y la civilización no crece linealmente siempre, ¿no? No vamos siendo cada vez más civilizados. Hay épocas oscuras. Y esas épocas oscuras suelen no solo ser tremendas, sino que suelen extenderse en el tiempo. No es que vos tenés un discurso irracional durante 6 meses y después se termina. ¿No tenés la impresión de que estamos recién entrando en una época irracional? Sí, lo que pasa es que también ahí lo que veo son contradicciones dentro de la misma época. O sea, en el siglo de las luces, no estamos en el medioevo. Creo que combinan y se conviven las dos realidades en el mismo momento. A veces tenés una supremacía de una y a veces tenés una supremacía temporal y momentánea de otro. Pero hay las dos cosas. Y si nosotros no identificamos que hay las dos cosas, se nos complica mucho la construcción de sentido y la pelea por el sentido en la franja intermedia que no abreva ninguna de las dos fuentes, ni en la de la luz ni en la de la oscuridad, para simplificarlo, ¿no? Porque pasan las dos cosas. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, el mundo ha retrocedido y se ha vuelto más agresivo, más violento, de hecho hay hasta un recrudecimiento de la violencia religiosa y del fundamentalismo religioso y qué sé yo, ¿cómo analizamos, por ejemplo, la promulgación de la ley del aborto que hicimos ayer? ¿Viste? Son dos cosas que conviven. Digo, en Estados Unidos vos tenés sectores como los que tomaron el Capitolio y tenés sectores progresistas, liberales. No todo es Trump y el Indo Sioux ese que entró a tocar el Capitolio. ¿Entendés? También hay cosas muy interesantes que suceden ahí en todos los terrenos, en el terreno artístico, cultural, científico, tecnológico. Entonces, esta es la complicación, porque una de las características que tiene la política es la de la construcción de sentido. Ponernos de acuerdo en qué es lo que nos está pasando, qué es lo que somos, para ver hacia dónde queremos ir. Entonces creo que hay que remarcar que conviven estas realidades, que hoy el mundo no es ni todo luz ni todo sombra, que hay sectores de luz y hay sectores de sombra y hay sectores que están en el medio, y hay una disputa mundial por la construcción del sentido, y a veces parece que gana uno y a veces parece que gana otro. Esto es lo que nos desorienta. En general, durante muchos momentos de la historia de la humanidad, qué sé yo, no sé, aparecían los griegos, ¿no es cierto? Y todo eso irradiaba hacia el mundo conocido, conocimientos, saberes, buenas prácticas, y parecía que hacia eso se dirigía la humanidad. Después la cosa volvía para atrás, el medioevo, estaba la Inquisición, no sé, todo lo que ya conocemos, y otra vez nuevamente el ensimismamiento del hombre hacia sí mismo, el hombre de la gleba y todas las cosas que ya sabemos. Bueno, esos procesos hoy creo que lo loco es que se dan de manera simultánea en el mismo momento histórico y biográfico. Entonces, inclusive no es lo mismo, por ejemplo, a veces cuando caracterizamos la Argentina son varios países. El campo, son varios campos, no es que uno puede decir, che, el campo es el patrón de la estancia que caga palo a
a los peones, ¿no? También tenés sectores súper tecnificados modernos que tienen otra visión. Muchas veces nosotros de la ciudad de Buenos Aires no lo sabemos diferenciar. Inclusive, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, nosotros decimos la opulencia de la ciudad de Buenos Aires. No, tampoco. O sea, opulenta es una parte de la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo acá en Boedo no hay opulencia. Capaz que alguno tiene más guita, pero en realidad somos todos más o menos iguales. Entonces, es necesario mostrar las diferencias y mostrar los matices, porque si no le terminamos hablando solamente a los que ven la cosa como la vemos nosotros y se genera el fenómeno de audiencias redundantes, ¿no? Y nos perdemos la posibilidad de interpelar a sectores que por ahí están en disputa porque ven todo lo que está sucediendo al mismo tiempo y no saben en qué bando parar. Hablabas de la creación de sentido. Cuando uno analiza las cosas que hizo el gobierno de Alberto en un año, hay, por ejemplo, se han generado nuevos derechos, no sé, el derecho a que todos los mayores tengan los medicamentos gratis, el derecho a la conectividad que se acaba de crear ahora, el plan universal, la eliminación de las retenciones a las economías regionales, que todos decían que lo iban a hacer, y él lo hizo. Hay un montón de cosas, digo, terminó con el curro de las tasas, de las LELIC, con el campo mismo, digo, subió las retenciones a la soja, congeló las tarifas, es decir, enfrentó a ciertos poderes y trató de ayudar a otros. Ahora, no están hilvanados, no hay un relato sobre todo eso. Aparecen como datos inconexos que cuando uno va a definir al gobierno, se tiene que poner uno a trabajar para definir cuál es la identidad del gobierno y entonces cuál es la identidad del presidente, cómo se construye el personaje presidente si no se quiere poner sobre el tapete cada uno de estos hechos, narrarlos de otra manera, explicarlos, hilvanarlos. No le falta un relato en el buen sentido, porque le han bastardeado esa palabra al gobierno. Sí, claro. Primero te respondo la pregunta y después pongo la oración. Vos lo sabés porque lo charlamos en algún momento. Yo creo que todo gobierno requiere una teoría del poder. Y esa teoría del poder significa definir cómo te vas a vincular con los propios, cómo te vas a vincular con los factores de poder, cómo vas a construir el sentido, cuál es el debate que vas a dar en la sociedad, qué tipo de relato vas a construir. Obviamente que es imposible llevar adelante una gestión sin un objetivo de trascendencia. Ese objetivo de trascendencia se transforma en una esperanza, esa esperanza se va construyendo día a día con pequeños logros. Para eso no solamente necesitas buenos comunicadores y marketing políticos, sino necesitas militantes políticos en la gestión que, además de gestionar y resolver problemas, vinculen esos problemas que van resolviendo con la visión general del país. En definitiva, necesitas una teoría del poder. Esa es mi visión particular, en algún momento se la compartiría al presidente. Yo creo que Alberto tiene una visión distinta de cómo se construye poder y cómo se acumula poder en la Argentina. Distinta a la que tengo yo, ni mejor ni peor, pero ha dicho en una oportunidad que muchas veces no coincidía ni compartía con las opiniones que yo le vertía. Ahora, después hay otro problema. Cuando uno analiza la gestión en un medio de comunicación, y no estamos hablando de un café vos y yo solo, uno sabe que las palabras que uno puede vertir generan consecuencias. Y ahí vos tenés una responsabilidad. Por un lado, la de defender un gobierno que efectivamente hizo y hace todas estas cosas que decís vos. Por otro lado, no caer en la sobreactuación que muchas veces lleva a que la gente piense que los políticos viven en un país ideal inexistente. Entonces, ¿cómo vincular el país real, que tiene más derechos por conquistar que derechos conquistados, con un gobierno que tiene dificultades para hacerlo por la pandemia, por las características de disolución del Estado, digamos, y de fractura de la economía y de la sociedad, pero que al mismo tiempo, digamos, tiene 3 años por delante y tiene posibilidades para hacerlo? Entonces es complicada la propuesta para un tipo que está en una posición como la mía. Si yo fuese periodista y no tuviese ningún tipo de vinculación ni aspiración política, seguramente tendría más libertad para hacer diagnósticos más crudos, pero acá de lo que se trata es de hacer diagnósticos para ayudar, ¿no? Para ayudar a entender y para ayudar a poder organizarnos mejor en la labor de transformar progresivamente la Argentina. Y en segundo lugar, también hacer un laburo pedagógico para tratar de traducir las realidades que se viven en los barrios y en los barrios del centro. O sea, los barrios periféricos en los barrios del centro o en los salones del poder.
Yo siempre suelo decir que a veces en los salones del poder se mira más a los mercados que a los barrios, cuando necesitas todo el tiempo tener una oreja puesta en cada lugar, porque si descuidás los mercados se te va toda la mierda, y si pensás que solamente es cuestión de distribuir lo que tenés sin medir las consecuencias, el poder económico juega porque tiene muchas veces más poder que la democracia y te termina hackeando un gobierno. Ahora, si haces lo contrario y te dedicas solamente a recibir a los operadores de bolsa, a los dueños de los holding y todo esto, y te pasa lo que le pasó a De la Rúa, que explota la Argentina y tenés un argentinazo, digamos, en la Casa Rosada. Entonces, el ejercicio, digamos, de analizar en voz alta y en público esta realidad tiene que contribuir a que nosotros podamos, de alguna manera, empoderar a la democracia a partir de una participación cívica racional, y le podamos dar, además, a los que tienen la responsabilidad de gestión, herramientas para ir construyendo condiciones de gobernabilidad. Porque esta es la clave, construir condiciones de gobernabilidad. O sea, yo estoy seguro que cuando vos decís conquistamos nuevos derechos porque tenemos medicamentos gratis, si hay un jubilado o una jubilada que te escucha, debe decir, es cierto, pero a mí la jubilación todavía no me alcanza, no recuperé la capacidad adquisitiva que tenía con Cristina, que incluso no era la ideal, sino era la mejor de los últimos años. Entonces, esa situación requiere, digamos, para garantizar adhesión al contrato electoral y al contrato social de la Argentina, que la gente tenga la certeza de que los políticos saben que la situación es difícil y saben perfectamente que tienen que seguir mejorando y no se conforman con los logros modestos de la gestión cotidiana, sino que van por más. Para eso es importante el relato, ¿me entendés? El relato no es importante para ir a un debate en TN y ganarle la discusión a un diputado del PRO. El relato es importante, entendido no como la construcción de una mentira colectiva, sino al contrario, entendido como la construcción de un proceso social donde paulatinamente se van adquiriendo derechos y se van mejorando las condiciones de vida, para que la esperanza, que es el motor, y el motor, llamémosle, la gobernabilidad, no se acabe. A mí me preocupa que no se hilvanen todos esos hechos, porque Alberto tiene la humildad para decirlo con humildad. Alberto tiene la humildad para que el jubilado no se sienta herido cuando lo dice, ¿sí? Porque la derecha tiene una identidad muy clara, ¿sí? Y sabe dónde apunta. Hoy sabe, por ejemplo, que la gente quiere que sus chicos, o que una cantidad de gente muy importante quiere que sus chicos vayan a la escuela. Entonces, tiene la habilidad de relacionarlo con el sentido de la libertad, que ellos se han quedado con ese sentido, ¿sí? La derecha sabe que, por ejemplo, que en general la gente prefiere que los chorros estén todos adentro, y que si a alguno le pegan un tiro, bueno, y ellos se conectan con él. Ellos tienen muy hilvanados todas sus ideas y se conectan muy fácilmente con esa porción de la sociedad. Lo que digo yo es que el gobierno hace muchas cosas que, si la silvana, puede conectar y tener un piso mucho más sólido, que entienda hacia dónde va, pero no tiene por qué dejar de marcar los problemas que tiene. Y esa parte es donde no lo veo, y ya pasó un año, ¿no? Y ya pasó un año que no la veo armada, ¿se entiende? No creo que haga falta fanfarronear sobre lo que hace. Yo lo tuve este debate también con Alberto, ¿no? Él me dijo, la gente se va a enterar igual de que yo le di conectividad para 10 millones. Y yo lo pongo en duda, eso de que se va a enterar igual, ¿sí? Y después tengo ciertas dudas también sobre este llamado medio, sobre el tamaño de los que están en el medio, en una situación, porque el peronismo llega al poder ahora para sobrevivir, ¿no? Nos estaban por desterrar, iban por todo, los peronistas no kirchneristas se dieron cuenta que era con ellos también, entonces llega al poder y dice, bueno, sobrevivamos nosotros, que sobreviva la población, aunque tengamos que congelar la situación acá en un tiempo, pero llegó la pandemia y en vez de sobreviviendo estamos sobremuriendo, ¿no? Entonces, yo no sé hasta dónde queda esa gente del medio a la que se le suele apuntar. Y yo te entiendo a vos porque además estás en la capital. Claro. No sé cuánto queda de eso. En un mundo en grieta, en un mundo que se retroalimenta en las redes constantemente y convive con gente que piensa similar, porque el algoritmo te lleva a ese lugar. No sé cuánto queda del medio. No sé si lo que va a priorizar la gente realmente es un presidente parecido al que yo conozco, que muestre
a ver, Alberto, yo estuve con él el 19 de marzo. Terminó de charlar conmigo y fue a anunciar por primera vez la cuarentena. Alberto me dijo, yo voy a hacer una cuarentena bien grande, voy a salvar las vidas, no voy a abrir hasta que no abra el último hospital y el último respirador. Y yo le digo, bueno, es factible que pierdas las elecciones. Bueno, está bien, pero yo no puedo perder vidas. Y el tipo hizo eso. Yo no sé si la gente sabe que Alberto es eso. ¿Se entiende? Que Alberto tiene un nivel de humanidad y de sensibilidad. Además, y mirá que están hablando con un periodista crítico, ¿no? La gente además trabaja, hay un sector de los medios de comunicación que trabajan para que un sector de la sociedad se olvide también de las cosas buenas, y inclusive para que recuerde cosas malas que tal vez ni siquiera existieron, digamos, ¿no? Es claro. complicada la construcción de sentido, ¿no? No alcanza solamente con hacer las cosas bien para que te recuerden bien, porque es como dice el dicho, es ser y parecer las dos cosas, y además dar una batalla cada vez que te quieren ensuciar para que eso no suceda. Así que yo en eso coincido con vos, pero bueno. A ver, pero déjame decirte esto en relación a esto que contabas. Es una situación muy complicada, coincido con vos. También creo que es un problema endémico de la democracia, no es un tema que se le pueda responsabilizar a un ser humano o una sola persona. Acá, digamos, lo que están fallando son las instituciones. O sea, todo esto no se construye de la mañana a la noche cuando llega un presidente a la Casa Rosada. Acá estamos hablando de una democracia sin partidos políticos, y los partidos políticos no los entendamos como la UCR y el PJ, como cáscaras electorales. Entendámoslos como organizaciones de la sociedad civil que construyen poder, que construyen ideas, que acumulan ideas, que perfeccionan métodos de comunicación para pelearle la construcción del sentido a los factores de poder. Entonces, esto es lo que para mí está siempre subyacente en todos estos debates. O sea, la democracia se tiene que repensar porque las organizaciones del poder económico son mucho más eficientes para construir sentido que las organizaciones libres del pueblo, para llamarlo de alguna forma. Sean de izquierda o sean de derecha. De hecho, cuando la derecha asume, se termina recostando sobre los tanques de opinión o sobre las fundaciones privadas de la derecha o sobre los think tanks, ¿no? de la derecha. Pero no tiene la producción intelectual propia, la política de la derecha. Lo va a buscar a otro lado. Yo suelo decir que los intelectuales orgánicos de la derecha son periodistas y economistas. Fíjate que son los que construyen sentido, el debate se da en esa clave. Y todo lo otro requiere una reflexión profunda de llamémosla así para que se entienda, la izquierda por lo menos latinoamericana, porque lo que nos pasa en la Argentina también le pasa a los bolivianos, también le pasa a los peruanos, a los paraguayos. O sea, es un problema continental. La democracia no está contando con herramientas para organizar el poder popular y transformarlo en poder político, o el poder social para transformarlo en poder político. Eso para mí es muy importante. Y lo otro, Roberto, mira, a ver, coincido con vos, o sea, yo creo que el presidente tiene por delante una agenda muy difícil que tiene una particularidad, que es muy cambiante. Entonces, la planificación de este tipo de cosas se debe complicar muchísimo porque la certeza de hoy pasa a ser una quimera el día siguiente y lo que vos pensabas que era impensado hoy, tal vez mañana se le encuentra posible. Entonces, la dificultad se agrava muchísimo. La pandemia no es solamente hay un virus que nos hace quedarnos a todos en casa y usar barbijo. También es que cuando vos tenés que calcular las políticas públicas, requerís de insumos que van cambiando todo el tiempo y que no tenés. Entonces, no por encontrar una justificación, simplemente para agregar algo al análisis. Y me había olvidado de lo que era lo más importante que te quería decir. ¿Qué hace la derecha? La derecha simplifica. ¿Y nosotros qué hacemos? Problematizamos. Esto es lo más importante que tenía para decirte, que se me había olvidado. Vos decías recién, la derecha te simplifica todo en consigna. Queremos que los pibes estén en el colegio, queremos que los chorros estén en la cárcel, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros también queremos lo mismo. Pero para decir que queremos que los pibes estén en el colegio y que los chorros estén en la cárcel, antes tenemos que decir que queremos que haya una justa redistribución del ingreso, porque en realidad la delincuencia es un subproducto de la desigualdad social, y antes tenemos que decir que para eso, para que estén los pibes en el colegio, tienen que estar los docentes vacunados, porque la comunidad educativa no puede pensar solamente en la medida efectista de tranquilizar a los padres porque dejan a los pibes en el colegio, sino que se tiene que garantizar la salud pública. ¿Entendés que es más difícil explicar una cosa que la otra? Yo creo que el error es cuando nosotros, digamos, dejamos que sean ellos los que simplifiquen. Nosotros tenemos para problematizar que arrancar simplificando. ¿Entendés? O sea, el debate, por ejemplo,
queremos que los chicos estén en el colegio. Yo lo discutí antes de ayer con Mauro Viale. No es una discusión ideológica. Todos queremos que los pibes estén en el colegio. En todo caso, la discusión ideológica es que algunos dejan sin vacante los pibes en época donde no hay pandemia porque no hacen la inversión en la educación pública que tienen que hacer. Ahí tenés el problema ideológico. Ahora, frente a la realidad de que hay un virus, digamos, que enferma a los chicos y que los transforma en vector de contagio y que enferma a los docentes y al personal no docente y que los puede matar, y bueno, ahí tenés que analizar el momento epidemiológico, la infraestructura de tu país y la experiencia internacional. No es una discusión, vamos porque ya está. Y tampoco creo que la discusión sea, entonces como es complejo, nadie va al colegio, porque también yo boludo no soy, o sea, mis hijas, ¿viste? No sé si aguantan un año más sin ir al colegio, porque no es lo mismo prender el celular o la compu a la mañana, conectarte un rato y desconectarte. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo tendría que ser una discusión de esta naturaleza por parte de los nuestros? Decir, muchachos, chicas y muchachos, para utilizar correctamente los verbos, a partir de ahora no está en discusión si queremos que los pibes vayan al colegio o no vayan al colegio, ni está en discusión si queremos que los chorros o los asesinos estén en la cárcel o no estén en la cárcel. La discusión es cómo hacemos cada cosa. Nosotros también queremos que los pibes estén en el colegio y que los chorros... ¿Quién no va a querer una cosa así? Un delirante nada más. ¿Entiendes lo que digo? O sea, es aceptar la simplificación y a partir de esa simplificación aceptada avanzar a la problematización, que es ahí donde nosotros ganamos, porque después te encontrás que son consignas de marketing, todo sándwich vacío. Como en la esquina de mi casa había un pasacalle que decía basta de sándwich vacío cuando era pibe. Era una fábrica de sándwiches que te ponía la feta grande de jamón y la feta de queso, ¿viste? Porque había otra en la de enfrente que te ponía una microfeta. Bueno, que hacía, eran como sándwiches vacíos. Y los de estos tipos son sándwiches vacíos. Te venden sándwiches vacíos como si fuesen grandes sándwiches de miga. Claro, te los ponen más baratos, va todo el mundo a comprarlo. Cuando lo abrí no comes nada. ¿Se entiende? Entonces, el marketing nuestro, para decirlo de alguna manera, tiene que ser la mezcla de la simplificación en la claridad de la consigna, despejando cualquier duda, no permitiendo que la derecha te ponga en el cuadrante de los que quieren los chorros libres y los pibes vagos para que voten peronistas, que es la construcción de sentido que ellos hacen. Hay que salir de eso, no hay que ser tan estúpido de caer donde ellos te quieren poner, aceptar, digamos, lo obvio, que es que todos queremos que los pibes estén en clase y que todos queremos que los chorros estén en cara, y discutir cómo lo hacemos. Y cuando lo discutís cómo lo hacemos, ¿sabés con qué te das cuenta? Que a la mesa de discusión no vienen los políticos de la derecha, vienen los periodistas y los economistas. Claro. Y sobre el final te llevo a Cava, viste que dio esa encuesta. Me reí mucho porque un diario hacen una encuesta, vos salís primero y el título de la nota es: hicieron una encuesta y Larreta no salió primero. Vos no estás en el título. Empezaste mal. Pero digo, para ganar en la ciudad, en una ciudad en donde Carrió sacó el 50 y pico % de los votos hace no mucho, ¿hay que decir las cosas que piensa la ciudad o se puede proponer y tratar de ponerse por delante del pensamiento actual de la ciudad? Bueno, vamos por partes. Primero, yo no salí primero en la encuesta, yo salí primero en la parte que preguntan cuál es el opositor más visible a Larreta. Bueno, por eso el título era medio tonto. Sí, obvio, sí, no, pero porque por ahí yo te entendí, pero por ahí hay gente que no leyó la nota y el título de Clarín era, en definitiva, Quirós está más arriba que Larreta, y después adentro escarbabas y te dabas cuenta que además de ese dato en la encuesta estaba que le preguntaban a la gente quién era el opositor mejor posicionado y me mencionaban. Me está trayendo más un dolor de cabeza porque ya empezaron las operaciones de los compañeros para tratar de jodernos, pero eso es otro paréntesis que otro día lo charlamos. Ahora, ¿qué creo yo? Que acá lo que hay que construir es un proceso social, un proceso contracultural. O sea, el PRO no es, y Juntos por el Cambio no es un candidato, ni siquiera es el concepto simple de la eficiencia o de la gestión. Es mucho más que eso. Y nosotros tenemos que construir un concepto y un proyecto político alternativo y iniciar una batalla cultural de ideas, pedagógica, docente, de discusión de valores, para recompartir, digamos, las aspiraciones de la sociedad en términos de lo que esperamos que sea un Estado local. Si para vos el Estado local tiene que pintar una pileta para simular que estamos en vacaciones, o pintar en el piso los círculos para que los bares pongan las mesas, o tienen que pintar en el piso las líneas para que separen los colectivos de los coches, o pintar en el piso por donde van las bicicletas, y bueno, Larreta te vende eso como la gran obra y tenés la sensación que es un gobierno eficiente. Ahora, nunca nos preguntamos, por ejemplo, si es sensato que en una bicicenda sobre la calle Valle, que debe tener
80 centímetros, 1 metro, esa bicicenda sea de doble vía, donde la gente se termina golpeando porque no da para eso y evidentemente ni siquiera tuvieron la inteligencia de ir a ver si ese modelo que por ahí pensaron en una oficina del centro era aplicable a la ciudad, por ponerte un caso muy sencillo. Y después ir a lo más complejo, que para mí es, bueno, ¿cuáles son los valores que nosotros representamos? Acá la ciudad de Buenos Aires tiene que tener un proyecto de ciudad alternativo al de Larreta, no tiene que tener un mejor candidato que Larreta, que Lustó, que Quirós. Nosotros tenemos que pensar qué rol le queremos dar al Estado, nosotros tenemos que pensar cuál es la función social que tiene que cumplir los servicios públicos esenciales, o sea, que la escuela que es un depósito de pibes, o tenemos que pensar cómo hacemos para estimularlos tempranamente, digamos, no solamente para prepararlos para el mercado, sino también fundamentalmente para desarrollarlos como ser humano. ¿Vamos a dar algún día la discusión acerca de qué esperamos de la educación pública o suponemos que lo único que esperamos de la educación pública es que los padres tengan un lugar donde dejar a los pibes y que en el mejor de los casos los preparen para conseguir un buen trabajo? Ese es el debate. Porque si pensamos en serio la discusión, yo lo charlaba con Adriana Puigros la semana pasada o la otra, bueno, pensemos en qué tiene que hacer la escuela, hasta pensemos en cómo tiene que estar construida la escuela, cómo tiene que estar diseñada, es una escuela ecológica, cómo tienen que ser las aulas, tiene que haber trabajo en equipo, tenemos que seguir usando el pizarrón, o tenemos que buscar otro tipo de metodología de trabajo, otra didáctica, otra pedagogía, cuáles son los valores que nosotros queremos inculcar, de qué manera queremos vincularnos con la comunidad educativa, cómo hacemos para que los padres, los docentes y los chicos puedan trabajar. O sea, hay todo un debate que se ajusta a una visión, a un modelo de ciudad, a un modelo de país, a una cosmovisión, ¿no? Yo decía la vez pasada en C5, pero a ver, a mí me parece que la creatividad, la sensibilidad, la idea incluyente de la sociedad son valores ausentes. Lo tenemos el buen vivir, la relación con el medio ambiente. Yo no solamente no quiero que haya torres de lujo en Costa Salguero y un helipuerto, porque me parece mal que utilicen la propiedad pública para hacer negocios privados, que obviamente eso me preocupa. Pero lo que más me preocupa es que nosotros no nos reconciliemos con el medio ambiente y no entendamos que tenemos que ganarle verde a la ciudad. Viste que ahí hay que hacer un gran parque público por muchos motivos, porque en pandemia necesitamos lugares para encontrarnos, porque el parque público es un lugar donde se construye sociabilización, porque hay que defender el medio ambiente, porque vincularnos con la naturaleza es muy importante y porque el agua tiene que escurrir cuando llueve. ¿Entendés? O sea, y porque además es una locura construir un barrio de torres a 200 metros de un aeropuerto. Digo, ese es el debate. Tal vez si esta pregunta me lo hubieses hecho al principio, podría haberla respondido de manera más didáctica, ¿viste? Después de hablar un rato, pierdo la gracia, digamos, para hacer mi comentario, pero la verdad que creo que va por ahí. No, salió bien, queda tranquilo. ¿Sí? Pero hace 45 minutos que estamos hablando. Por eso, entonces me encanta hablar con vos, hablo como si estuviéramos hablando en un off. Cuando hablamos por teléfono de casa. Claro, pero bueno, nada, viste, la verdad es que, déjame decirle esto a la gente nada más, hay que construir un proyecto colectivo. A mí muchas veces me dicen, che, tenés que ser candidato a jefe de gobierno. Acá no se vota jefe de gobierno este año, se vota diputado nacional y diputado de la ciudad. A mí me interesa laburar para la ciudad, y no es que me interesa ser jefe de gobierno, diputado nacional o diputado de la ciudad, a mí me interesa formar parte de un proyecto colectivo. De verdad, te lo digo, hay que primero pensar en el proyecto y construir un proyecto colectivo, y después vemos los candidatos, las candidatas. Hay muchas chicas que también están afuera del debate, para mí de manera injustamente. Nosotros tenemos muy buenas compañeras, Lorena Pocoy, Luca Ampora, Madu Vili, mis compañeras de, Vicky Montenegro. O sea, yo tengo compañeras que son leonas, ¿viste? Que por ahí van menos a la tele de lo que voy yo, pero la verdad que vos las ves funcionar en la legislatura. Esto que estás diciendo, de que a vos lo que te interesa es el proyecto, me lo has dicho a mí cuando yo te preguntaba por la candidatura fuera del aire, me lo has dicho, Roberto, en serio, yo quiero laburar en la capital para que haya un proyecto sólido y dar la batalla cultural. Después vemos quién está mejor. Así que... Además sería contradictorio, Robert. Yo la vez pasada leía uno, que hay varios, de todos los partidos, que dicen, mi sueño es, por ejemplo, gobernar la ciudad o gobernar la provincia de Buenos Aires. ¿Y a mí qué carajo me importa tu sueño? Claro. Eso es una cosa de loco. Que te lo digan en público, ¿me entendés? O sea, que eso sea... a mí qué carajo, digamos, viste, Perón decía en el manual de conducción política, los líderes políticos, la conducción tiene que trabajar para el conjunto, no tiene que trabajar para sí mismo. Es insólito que te digan cuál es su deseo personal. Yo no estoy acá para cumplir mis deseos personales, ¿me entendés? Mi deseo personal, si querés, es ser parte de un colectivo que logre construir
un paradigma social, económico, social y cultural alternativo al neoliberalismo. Y para eso, digamos, le pongo garra, digamos, y te lo juro por mis hijas, o sea, porque además si no lo pienso de esa manera, es mentira. O sea, si justamente la primera caracterización que hacemos del modelo neoliberal es el individualismo, ¿no? Si che, a ver, ¿en qué se resume todo lo que estuvimos discutiendo estos 45 minutos? ¿Qué es? En el individualismo, en el egoísmo, en que yo quiero traer más para mí sin preocuparme por lo que pasa a los demás. Ahora, si yo replico el modelo individualista en el punto ideológico del arco nacional y popular, termino siendo un traidor a lo que pienso, ¿entendés? Entonces es increíble cómo la sociedad no lo identifica, cómo los nuestros no lo identifican, ¿viste? Compañero que dice a mí me interesa estar cosa, compañero que le está... No estoy diciendo que sea mal tipo, seguramente se equivoca, porque la cultura neoliberal nos impregna a todos, a mí también, yo no es que soy, ¿viste? Carezco de egoísmo o de vanidad, Claro. también soy vanidoso y egoísta como son todos. La diferencia, con los compañeros que tenemos formación militante, es que nos sabemos contener, que nos damos cuenta cuando nos equivocamos, o que tenemos un compañero o una compañera al lado que nos dicen, pará, pelotudo, no te creas más importante, como dice Lescano, no te creas tan importante, bajate del carro, y nos damos cuenta que la única forma de construir otra sociedad es de manera colectiva. Leandro, un abrazo grande. Chao. Abrazo grande. Chau. Leandro Santoro, señores.